Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Universo Borg. Soy la detective Borg y voy a continuar con el vídeo anterior sobre reflexiones de metacrimen a partir del análisis del caso X. Se me ha olvidado decir antes, hablando de las diferentes dimensiones, perdonad, es que como no tengo guión, pues no se me olvidan cosas que tienen relación con lo que he dicho antes. Hemos hablado, por ejemplo, de casos de una dimensión o de un primer nivel de capa, que podrían ser el caso de Laura Luelmo, en principio, todo siempre en principio, o el caso de Diana Kerr. Luego hemos hablado de casos en los que se puede aventurar una segunda dimensión a la hora de averiguar la verdad, como es el caso de Marta del Castillo. ¿Y por qué? ¿Cuándo empezamos a ver, que esto es en realidad lo que quería decir, cuándo empezamos a ver que un caso es complejo o de más de una dimensión? Pues por el tema de las incoherencias. Cuanto más incoherencias o contradicciones haya en la versión oficial de un crimen, más pistas o más indicaciones hay de que en realidad hay otra segunda dimensión, otra capa que puede aflorar otros rayos de verdad, por decirlo así, ¿no? Un caso que es uno de mis preferidos, como ya sabéis, y que he estado trabajando en él un tiempo, es el caso Asunta. El caso Asunta se presenta una versión oficial que, tal y como puso de manifiesto la red, está llena de contradicciones, o de incoherencias o de cosas que no cuadran en los horarios, en las declaraciones de los sospechosos, y en este caso de los acusados, en este caso en concreto sospechosos que luego fueron acusados y sentenciados, etc., ¿no? También en algunos hechos. Es un crimen muy interesante del que algún día hablaré, pero que indica que no que la versión oficial no sea verdadera, sino que da la sensación, o todo el mundo que se haya metido en este caso intuye, que no se ha dado una explicación completa y que quizás haya como dimensiones más ocultas en el crimen que pueda explicar algunas de las cosas que ocurrieron. Entonces, como digo, hay casos, para resumir, Laura, Diana, que parece que es el primer nivel. Marta del Castillo estaría entre un primer y un segundo nivel. En el caso Asunta, claramente tiene que haber un segundo nivel, porque hay muchas piezas que están sin descubrir y que no pertenecen a la primera lectura más superficial. Hay determinadas piezas que solamente se descubrirían o que solamente se levantan si empezamos a pensar en otro segundo nivel de interpretación, ¿no? Y el caso X tiene muchos niveles de interpretación, ¿vale? Por una parte tenemos una versión oficial, luego tenemos una versión, atención aquí, porque tenemos una versión oficial que de todas parece, cada vez que te metes más en él, una versión construida ad hoc por la cantidad de cosas inexplicables o irracionales o sin sentido o ilógicas que tienen. Entonces parece que sí que es una versión cuyo relato que se ha intentado crear un relato de cara a los medios de comunicación, pero que es demasiado incoherente a medida que profundizas en él. Ya en las propias declaraciones de los acusados hay incoherencias, en el acusado principal y sentenciado ya de por sí da diferentes versiones de los hechos, etcétera, ¿no? Y luego lo que quería decir es que
¿Qué ocurre? Que por una parte en el caso X tenemos esta versión oficial y luego tenemos otra versión no oficial. Bien, entonces yo hago aquí un llamamiento a toda la ciudadanía a tener un espíritu crítico, y si bien es bueno desconfiar de la versión oficial, puesto que, como acabo de decir, tiene incoherencias en su relato, también hay que desconfiar de las otras versiones a las que accedemos en el mundo de la conspiración dentro de Internet. No por nada, no porque, y digo esto, no porque no tenga algún problema con las teorías conspirativas o con el mundo conspiranoide, que me parece un mundo muy interesante, sobre todo en la labor de investigación que hacen a la hora de descubrir hilos ocultos en la realidad que vivimos todos los días y dentro del sistema. No es por esto, sino porque el espíritu racional y el espíritu crítico tiene que perdurar en el análisis de todas las versiones del caso X a las que nos enfrentamos. Bien, cuando pasamos de una dimensión a otra, bien, en el caso X se ve, pero en otros casos hay que asegurarse bien de la pieza que conecta la dimensión más superficial con la dimensión más profunda. Esta pieza tiene que ser una pieza completamente objetiva, casi a nivel de hecho probado, para empezar a derivar, a dar cuenta de la otra dimensión, porque si no se queda simplemente en una teoría que no por mucho repetir se va... O sea, podrás convencer, pero no por mucho repetir va a cobrar el cariz de verdad o de verdad científica, porque tenemos que tener como ciudadanos, tenemos que tener un espíritu crítico y también un espíritu científico, porque a día de hoy la ciencia es lo único que nos puede, la única herramienta que nos puede intentar conducir a la verdad. Bien, entonces... es simplemente un aviso a navegantes. Está bien que existan otras teorías, pero yo echo de menos en esas otras teorías pruebas. Yo sé que es muy difícil, claro, obviamente desde tu casa investigar un crimen, pues es muy difícil sacar pruebas a la luz porque no tienes acceso a las fuentes primarias de información, y esas fuentes primarias o bien están ocultas o bien directamente han desaparecido. Por eso siempre hay que ser cautelosos y decir, bueno, pues esta es mi opinión y está razonada de esta forma, o bien en términos lógicos, o bien está basada en estas nuevas fuentes que yo he descubierto, etcétera, pero no sirve de nada decir, pues yo tengo esta teoría porque esto es así y ya está. Y es posible que además tenga razón, pero los demás que estamos asistiendo a estas nuevas versiones tenemos que siempre tener un espíritu, como digo, precavido. Y bien, hasta aquí no me voy a extender más en este vídeo, sobre todo en lo que respecta al metacrimen, que es lo que me interesaba en el fondo decir, ¿no? Es decir, a partir del caso X, intentar reflexionar un poco sobre el espíritu científico a la hora de resolver crímenes. Bueno, un saludo, chao, chao, bye bye.